En el capítulo 4 de Segunda a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 4, vamos a mirar la palabra de Dios en este pasaje. Y vamos a mirar el tema, acerca del tema, el cristiano frente a la aflicción. El cristiano frente a la aflicción. Muy bien, tenemos entonces la palabra de Dios y leemos en el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios. Una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Cierto? Es una pregunta que la gente se hace. Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué nacen niños deformes? ¿Por qué los hogares se destruyen? ¿Por qué muere gente prematuramente? ¿Por qué hay catástrofes naturales? Etcétera, etcétera. Nosotros nos hacemos esa pregunta. Pues no pretendemos saberlo todo, pero la Biblia nos da unas ideas claras, unas pistas. ¿Por qué? Lo primero es porque somos una raza caída. Es decir, dice Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18 de la siguiente manera. Leemos la palabra de Dios. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces nosotros observamos, desde que el hombre pecó, entró la maldición, ¿cierto? Entró el sufrimiento, entró la enfermedad y entró la muerte. La aflicción que vive el mundo muchas veces es por el pecado de nuestros primeros padres, y ese pecado produjo maldición, dolor, aflicción, ¿cierto que sí? En segundo lugar, por nuestros propios pecados, ¿cierto que sí? Resulta que nosotros muchas veces cometemos pecados, los llamamos a veces errores, pero la Biblia los habla como pecados. Y resulta que el pecado produce también aflicción, produce enfermedad, produce muerte, ¿cierto? Dice primera de Pedro 4:15 de la siguiente forma: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Muchas veces nuestras conductas, nuestros comportamientos producen problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, por nuestros propios pecados. Entonces muchas personas le echan la culpa a Dios porque les va mal, pero uno tiene que pensar muchas veces: ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué pecados he cometido? ¿Estoy viviendo consecuencias dolorosas por mi pecado? Por eso el Salmo 40:12 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Muchas veces aún, por eso el salmista decía: Señor, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, ¿cierto? Porque a veces los pecados que cometimos en la juventud son como, tienen un brazo como largo y nos alcanzan ahora en la edad adulta. Vamos a pensar una persona que vivió en la promiscuidad sexual y adquirió una enfermedad venérea, ¿cierto? Y esa enfermedad la ha llevado por muchos años, aunque ha tratado de vencerla, no ha podido. ¿Que Dios no lo ama? Sí, Dios lo ama, pero la consecuencia de ese pecado lo ha hecho sufrir, ¿cierto? Muchas veces ha hecho sufrir a sus propios hijos, porque han nacido también contaminados por esa enfermedad. Entonces, resumiendo, el pecado personal también trae aflicción y dolor. Pero en tercer lugar, hay personas que sufren por causa de la palabra de Dios. Eso también es una causa de aflicción. Veamos en primera de Pedro capítulo 4 verso 14.
dice la palabra de Dios: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Muchas veces el cristiano fiel, cristiano verdadero, también sufre por ser cristiano, por amar a Dios, por predicar la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios enseña que la gente pagana odia a los cristianos, ¿cierto? Nos tiene como gente fanática, nos tiene como gente retrógrada, y no nos quieren y hablan mal de nosotros por causa del evangelio. Pero la palabra de Dios ya lo prevía y nos dice sencillamente que nos alegremos, ¿cierto? Dice que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces es una causa por la cual también hay aflicción. Hay personas que por la persecución aún han dado su vida por el Señor, han perdido puestos, han perdido negocios, han perdido oportunidades en la sociedad por amor al Señor Jesús. Pero no podemos negar a Cristo, ¿cierto? Tenemos que ser firmes en el camino de nuestro Dios. Pero también vamos a 2 de Corintios 4:7. Dios permite que tengamos aflicciones porque de esta manera, vamos a mirar el texto, podemos reconocer que la gloria es de Dios. Vamos a mirar el versículo 7, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Dios permite las limitaciones, las aflicciones, situaciones que nos afligen, para que nosotros entendamos que somos como un vaso de barro. ¿Cierto que sí? Si un vaso de barro se cae, se rompe, ¿cierto? Y Dios quiere que nosotros entendamos que dentro de nosotros hay un tesoro. Es la presencia de Dios, es el poder de Dios, pero que nosotros no somos la fuente. Somos los portadores de la presencia de Dios, somos los portadores de la gloria de Dios, mas no somos la fuente, somos vasos de barro. Entonces Dios quiere que nosotros también podamos reconocer que Dios ha puesto su poder en nosotros, pero que la gloria es para Dios. Y muchas veces Dios permite esa aflicción para que nosotros reconozcamos eso, porque quizá alguien Dios lo empieza a usar, empieza a ser usado por Dios, y como que se le olvida que Él no es la fuente es Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios es la fuente de todo lo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero cuando el hombre empieza a pensar que es la fuente de la bendición, que es la fuente del resultado que se está viendo, entonces Dios permite que nosotros volvamos a recordar que solo somos vasos de barro. La aflicción nos hace recordar eso, que el que tiene el poder es Dios y que la gloria es para Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta hora? Gracias a Dios. Por eso dice que ese tesoro y ese poder está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces Dios nos muestra que somos sencillamente instrumentos, vasos de barro en los cuales está la presencia de Él, pero la gloria solo es para Él. En 2 Corintios capítulo 1 nos muestra otra razón por la cual Dios permite las aflicciones, y es para que nosotros coloquemos toda nuestra confianza en Él. Diga, para que coloquemos toda nuestra confianza en Él. El apóstol Pablo en este pasaje cuenta una gran experiencia que tuvo, un naufragio, y en ese naufragio él perdió la esperanza de conservar la vida, y él mismo aclara que Dios le permitió esa aflicción agónica. Ya tenía la lápida en el cuello, pero ¿para qué? Para que él entendiera que la confianza está solo en Dios. Por eso en capítulo 1 de 2 Corintios 8 dice, vamos a mirar 2 Corintios, estaba aquí en primera, 2 Corintios capítulo 1 versículo 8: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué Dios permite grandes aflicciones a un cristiano, a un siervo de Dios? Como en el caso del apóstol Pablo, le permitió esa aflicción para que él recordara y confiara solo en Dios. ¿Cierto que sí? Porque ya no había esperanza de vivir, ya estaba muerto. Y él dice: yo perdí la esperanza de vivir, ya tenía sentencia de muerte, pero aprendí a confiar que aunque tenga sentencia de muerte sobre mí, Dios me puede dar la vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por esto? Entonces Dios permite aflicciones para que nuestra confianza esté totalmente en el Señor. Por eso yo quiero animarle a usted: coloque toda su confianza en Cristo y dígale: Señor, tú eres la fortaleza de mi vida. Señor, aunque el médico me haya desahuciado, yo confío en ti. Aunque todos me hayan desahuciado, mi confianza está en ti. Tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, y yo te adoro, Señor, y coloco toda mi confianza en ti. Es que cuando está toda la confianza en el Señor, los problemas en realidad no son problemas, sino son oportunidades de ver la gloria de Dios. Yo les quiero animar: quizá su confianza está en usted mismo, en otras cosas, y eso está bien, tener pues ciertas seguridades, pero cuando todas esas seguridades se acaban, queda una seguridad eterna: nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y Dios permite que todas las seguridades se muevan, se sacudan, se pierdan aún, para que confiemos en el Dios que aún le da vida a los muertos. Bendito el nombre de Dios. Por eso también Dios permite que haya aflicción para los cristianos. Ya estamos centrándonos más en los cristianos, como una prueba de fe, como una prueba de fe. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a mirar qué importante es entender esto. En el versículo 6 y 7 dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, las adversidades y las aflicciones son permitidas para el cristiano para que la fe sea probada. La Biblia compara la fe con el oro, ¿cierto que sí? Y dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un escudo, el cual nos protege contra los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo dijo que tomemos el escudo de la fe. Y el apóstol Pablo estaba recordando al legionario romano que entre tantas cosas de su armadura, de sus implementos, usaba un escudo, y era un escudo de 1,40 de alto, ¿cierto que sí? Y cuando el soldado enfrentaba en la batalla a sus adversarios, él se agachaba un poco y colocaba el escudo, y viniera lo que viniera, ese escudo soportaba todo. Soportaba lanzas, soportaba espadas, soportaba flechas, soportaba todo. Y mientras el soldado estuviera detrás del escudo, era un soldado vivo. Si no tenía escudo, era un soldado muerto. Es tan importante la fe en la vida del creyente que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, pero dijo, he guardado la fe. O sea que él dijo: en todo lo que a mí me ha pasado, dijo Pablo, en todas las circunstancias, porque fue náufrago 2 veces, lo azotaron con varas,
Cierto que sí, tuvo que padecer ayunos y desvelos y sufrimientos y traiciones y amenazas de muerte, pero en todas esas circunstancias él no perdió la fe. Él siempre dijo: Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El apóstol siempre dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol siempre tomó el escudo de la fe y nunca lo perdió, porque él sabía que con la fe todo es posible. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero en las aflicciones, en las luchas, Satanás quiere que usted bote el escudo de la fe, porque si él sabe que si usted bota el escudo, usted es cristiano destruido, cristiano anulado, cristiano derrotado. Pero el verdadero cristiano nunca pierde la fe. No se deja dar un golpe de mano, es decir, un golpe que le hace botar el escudo, sino que él en las tribulaciones y en las pruebas se hace detrás de este escudo. Recuerde que también los soldados romanos en sus marchas, cuando por ejemplo eran atacados, ellos colocaban los escudos en la parte de arriba, los que iban en el centro de la formación. Los que iban adelante lo colocaban de frente, y lo mismo los que iban de lado. Parecía como un tanque de guerra. Y ellos iban caminando. ¿Sí me hago entender? El escudo, los escudos por arriba, los escudos al frente, los escudos por los lados, los escudos por atrás. Un tanque de guerra, y no los detenía nada. Les tiraran lo que les tiraran, ellos sacaban con el escudo lo que fuera. Lo que les lanzaran, ellos con el escudo lo retenían. Y era el ejército que nunca retrocedía. Y esos somos los cristianos, el ejército que por la fe nunca retrocede, sino que siempre va para adelante. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Entonces tú necesitas la fe, y no puedes perder la fe. Pero la fe tiene pruebas de fuego, cierto que sí. Por eso el apóstol Pedro nos dice en estos versículos, dice el apóstol Pedro, que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cierto que sí, tiene que ser probada. Versículos 6 y 7 dice, en el versículo 6, en la parte final: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son necesarias porque a través de ellas nuestra fe se hace más fuerte, nuestra fe se purifica, nuestra fe se hace más evidente. Entonces por eso son importantes las pruebas, ¿cierto? El cristiano debe saber que tiene que pasar pruebas de fuego, pero a través de esas pruebas de fuego su fe saldrá más fuerte para la gloria de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor Jesucristo? Bueno, gracias a Dios. Ahora también, ¿por qué Dios permite las aflicciones? Porque vamos a Juan capítulo 12. Es importante entender que Dios permite aflicciones grandes, porque también estas darán una cosecha. Darán una cosecha, y vamos a mirar esto en San Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Listo? San Juan 12, 24. Dice la palabra: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¡Qué bendición! Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver? ¿Qué es lo que vemos acá? Que muchas veces para llevar fruto hay que morir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este es el contexto en el cual el Señor Jesucristo va a ir a la cruz, ¿cierto? Va a ir a la cruz, y cuando el Señor va a ir a la cruz, Satanás estaba feliz, ¿cierto? Y cuando el Señor Jesucristo murió, el diablo estaba muy contento, porque Satanás creía que a través de la muerte de Cristo lo había destruido, ¿sí? Ahora yo quiero que usted entienda esto. Cuando Satanás, Dios le permite que usted sea zarandeado y permite que usted sea afligido, Satanás se alegra mucho, ¿cierto? Pero Satanás no sabe
que después de esa prueba usted saldrá más fuerte. Satanás no sabe que después de esa prueba usted será más bendecido. Satanás no sabe que a través de esa lucha usted verá la gloria de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Entonces el diablo estaba contento, amén, porque Jesús iba a morir y murió. Satanás dijo: lo maté. Pero recuerde que Satanás no mató a Cristo, el Señor dio su vida. Sí, es muy diferente, ¿cierto? No es que el diablo lo mató y el diablo dijo: uy, lo maté, lo acabé. No, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él dijo: mi vida nadie me la quita. ¿Sí me hago entender? Lo mismo al cristiano, nuestra vida nadie nos la quita. Nuestra vida está en las manos de Dios. Si nosotros morimos es porque Dios quiso que muriéramos. No fue porque Satanás nos quitó la vida. ¿Cuántos entendemos esto? Porque es que nuestra vida no está en las manos de Satanás. Nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, qué importante entender esto. El diablo estaba feliz porque Cristo murió, pero es que es ignorante. Porque Satanás no es sabio. Satanás es astuto, pero no sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cierto que sí? Usted quiere ser sabio, tenga temor de Dios. Satanás no ha tenido temor de Dios, no es sabio. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Dijo: bueno, ya lo maté, aunque él no fue el que lo mató. Dios permitió y él mismo dio su vida. Había alguien que matarlo, los verdugos, pero no fueron ellos los que le quitaron la vida. El Señor dio su vida. Bueno, ya lo explicamos. Pero Satanás no sabía que a través de la muerte en la cruz del Calvario, Jesucristo le estaba aplastando la cabeza al diablo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero con ánimo, porque si no le pone ánimo, ¿cierto? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo que exhibió públicamente a los principados y a las potestades y venció sobre ellos en la cruz, exponiéndolos como derrotados. En la cruz del Calvario, Satanás fue destruido. Por eso cuando usted ore y Satanás se le oponga, usted tiene que decirle: acuérdate, diablo, que Cristo te venció en la cruz del Calvario. Y dile: acuérdate, diablo, que la sangre de Cristo te ha vencido. Acuérdate, Satanás, que estás derrotado. Cristo te venció en la cruz. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces nosotros tenemos que entender que lo que para Satanás fue una gran derrota, en el reino de Dios fue una gran victoria. Amén. Lo mismo cuando algo sucede y aún nuestros enemigos se pueden reír y hasta el diablo se ríe. Pobre diablo, porque no sabe que a través de esa aparente derrota, grandes victorias Dios nos ha dado. Y grandes cosas vienen. Grandes bendiciones vienen. Entonces en la cruz el Señor venció al diablo y a todos sus demonios. Pero en segundo lugar, en la cruz el Señor proveyó salvación para miles de millones de personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia dice que Satanás tenía a todos bajo su imperio de muerte, pero cuando Cristo muere en la cruz, nos liberta del imperio de Satanás. ¿Cierto que sí? Y nos perdona nuestros pecados. Y no solo a nosotros, sino a miles de millones de personas que quieran venir a Él. Porque la puerta está abierta, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando Cristo murió en la cruz, le dio la oportunidad a todos para ser salvos, para ser perdonados y para entrar a la gloria eterna. Pregunto, ¿fue una derrota o fue una victoria? Bueno, pero entonces nosotros tenemos que entender por la palabra las cosas como son, ¿cierto? El mundo no entiende, Satanás no entiende, pero nosotros entendemos que lo que parece una derrota en realidad es una gran victoria. Y como si fuera poco, el Señor Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos, está sentado a la diestra del Padre y vive para siempre. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. ¿Cuánto le damos gracias? Entonces entendamos eso. Para resucitar primero hay que morir.
¿cierto? Y Satanás, tan ignorante, dijo: no lo acabé. Pero él no sabía que él resucitaría al tercer día. Entonces entendamos eso. Las aflicciones, las cosas aún de muerte, Dios las permite porque hay algo más grande, hay un fruto mayor. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que aún pues viendo lo que vendría después de la aflicción, Él se entregó a morir por nosotros. Esto es muy importante. Entonces entendamos que muchas veces Dios permitirá aflicciones, situaciones difíciles, pero es que esas aflicciones llevarán a que haya un resultado mayor. Por eso la palabra del Señor dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda ¿qué? Solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Dios permite aflicciones, aún aflicciones de muerte, como vimos la semana pasada, para que haya mucho fruto, para que haya mucho resultado, para que haya a través de esa aflicción una semilla que se siembra, que producirá grandes resultados. Entonces, cuando usted tenga que pasar una aflicción, entienda esto: si usted ama a Dios, si es un cristiano consistente, usted va a decir: Padre, esta aflicción que estoy pasando es una semilla que estoy sembrando, una semilla de fe, una semilla de fidelidad, una semilla de amor. Pero te doy gracias porque cuando se siembra una semilla, no queda sola, sino que esa semilla da fruto abundante, gran cosecha viene. Dele gracias a Dios, pero con ánimo. Cuando usted pase una aflicción como cristiano, sepa esto: está sembrando una semilla de aflicción, de sufrimiento, de abnegación, pero grande cosecha viene. Por eso, a grandes pruebas también grandes resultados, grandes bendiciones, grande respaldo de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, qué importante es entender esto, porque una gran cosecha viene a través de la aflicción. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí. Para el no cristiano, las cosas no tienen respuesta. Para el no cristiano dice: pero mi vida, ¿cómo me pasó esto? ¿Y ahora qué viene? Pero para el cristiano sí hay respuestas. Sí las estamos recibiendo en la palabra. Por eso la palabra de Dios es la que nos debe dar las respuestas, y están plasmadas en el libro de Dios. Continuemos. También nosotros debemos entender que a través de las pruebas viene un más excelente peso de gloria. Segunda a los Corintios, por favor abramos la Biblia. En el texto que vimos al principio, capítulo 4, verso 17. Entonces, ¿por qué Dios permite aflicciones? Porque a través de las pruebas viene un más excelente peso de gloria. Por eso yo le quiero animar por la palabra de Dios. Si usted ha pasado grandes aflicciones, gócese, porque viene más gloria de Dios sobre su vida. Dice el texto: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entre más aflicción, más gloria. ¿Cuántos dicen amén? Más respaldo, más presencia, más manifestación de Dios, más fruto, más gloria de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando usted tenga que pasar una prueba, dígale: Señor, yo te ruego que esta prueba no pase en vano. ¿Cuántos me están escuchando? Sino que usted apele a la palabra y le diga: Señor, que esta prueba que estoy pasando no pase en vano, sino que en mí se manifieste un mayor peso de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero póngale ánimo. Que cuando usted esté pasando aflicciones familiares, aflicciones tremendas, sufrimientos aún con sus hijos, como yo he tenido que pasar también. No me voy a poner a contar como la semana pasada, porque salimos llorando aquí todos. Pero también mis hijos me han hecho llorar también, porque a veces no han querido servir a Cristo. Y tener con mi esposa que llorar y decir: Señor, ¿qué hacemos con estos muchachos?
Pero ¿sabe una cosa? Ahora estamos viendo la gloria de Dios sobre sus vidas, porque hay cosas duras. Alguien dice, no, pues los pastores, sus familias son perfectas. No, las familias de los pastores no son perfectas. Nosotros no podemos llegar aquí diciéndole, sí, somos como el cielo en la tierra. Hay cosas duras en las familias pastorales. Porque ¿a quién ataca más el diablo? Pues a los que están predicando el evangelio, a los que enseñan al pueblo, a los que motivan a otros para que sigan a Dios, por supuesto. Pero yo puedo testificar, Dios se ha glorificado también en la vida de mis hijos y los ha hecho salvos, los ha hecho cristianos. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? Aleluya, bendito el nombre de Dios. Pero dele gloria a Dios con ánimo. Bendito el Señor. Porque la palabra de Dios dice que esta leve tribulación, cuando su esposa lo aflija por algún motivo, porque no quiere servir a Dios, porque no ama a Dios, porque es rebelde, porque es materialista. Cuando su esposo la aflige a mujer porque no quiere ser un siervo de Dios. Cuando sus hijos lo aflijan porque no quieren servir a Dios. No se atribule, no se angustie, porque esa leve tribulación momentánea producirá en usted un gran, excelente peso de gloria. Alábalo a Dios, dale honra al Padre. Cuando te veas afligido por la economía, por la salud precaria, es decir, por la enfermedad, por la oposición, por la enemistad, por el odio de gente contra ti que se levanta, alégrate, porque algo glorioso viene sobre tu vida. Cuando los brujos digan, te destruiré, como me han dicho a mí, te acabaré, pero el que sirve a Dios es indestructible, porque Dios es el que pelea por nosotros. Dele gloria a Dios, pero dele gloria. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? Yo quiero decirle que usted en las manos de Dios es indestructible. No ha nacido demonio que pueda acabar con usted, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque el diablo fue destruido en la cruz del Calvario, y porque el poder de Dios está con el pueblo del Señor. Alábele, dele gloria, gócese, exáltelo a Cristo. Entonces, cuando hayan luchas, cuando hayan aflicciones, dice el apóstol que son leves tribulaciones. Son leves tribulaciones pasajeras. Gracias. Pero estas producen un respaldo mayor en su vida, en esta vida y por supuesto en la eterna. Pero en esta vida, si usted ve las biografías de aquellos grandes hombres de Dios que impactaron naciones, hubo episodios muy tristes, episodios tremendos, que usted dice, pero si era un hombre de Dios, ¿cómo pudo pasarle esto? ¿Cómo pudo pasarle esto a su familia? Y usted se abruma y dice, pero no, eso no. Pero después de esas grandes aflicciones, ellos vieron la gloria de Dios. Así pasa en su vida también. ¿Cuántos lo aceptan? Así pasa en nuestras vidas. Entonces, recuerde, la única forma de poder superar la tribulación es la revelación de la palabra. Porque sus sentimientos lo van a engañar. Sus sentimientos le van a decir, pero si usted es consagrado a Dios, ¿por qué pasa esas cosas en su vida? Aún la gente le va a decir, si usted fuera siervo de Dios, no le pasaría eso. Algunos, como me ha pasado, cuando estamos en el sepelio, yo estaba dando unas palabras, algunos se reían, porque hay gente en la iglesia, bueno, quizá no ustedes, de otros lugares, que se alegran por el sufrimiento de un siervo de Dios. Y yo los veía ver riendo, y yo decía, no me importa, porque para mí la victoria está dada. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el hombre diga. A mí me importa lo que Dios ya ha dicho, que más gloria vendrá sobre nuestras vidas, que más presencia de Dios. Y eso es lo que anhelamos. ¿Qué es lo que más queremos? La presencia de Dios, la gloria de Dios. Gózate en tus aflicciones, gózate en tus problemas, porque esa leve tribulación momentánea
pasajera producirá en tu vida un mayor, excelente peso de gloria. Le damos la gloria a Dios, ¿cierto que sí? Aleluya, bendito Dios. Qué bueno, qué hermoso es el Señor, qué glorioso. Él es el centro de nuestra vida, y si nosotros estamos en Cristo, todo lo podemos superar. Hay sentido para aún las cosas que pasan. Hay un sentido, una razón, y eso nos fortalece. No estamos confundidos. ¿Cuántos dicen amén? No estamos desubicados, no estamos sin piso. Estamos fortalecidos para la gloria de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Vamos a mirar. El apóstol Pablo, ya hemos visto, fue muy afligido en muchas cosas, pero en este pasaje nos habla de algo muy hermoso. Dice versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no que angustiados. Dice en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, el apóstol dice: sí, hemos pasado tribulación, apuros, persecuciones, y aún hemos sido derribados. Pero él dice: pero no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados, y no estamos destruidos, porque a pesar de todo, Dios está con nosotros. Qué tremendo, ¿cierto que sí? Y en todas estas aflicciones de Pablo, él da una nota de esperanza, porque con Cristo siempre hay esperanza, siempre hay futuro, siempre hay un más allá. En Cristo, después de la noche oscura, hay una mañana muy hermosa. Hay luz después de las tinieblas. Dice el himno antiguo: después de las tinieblas viene la calma, viene la paz. Yo le quiero animar, por eso la Biblia dice que nosotros somos ovejas. ¿Cuántos son ovejas? Yo siempre seré oveja, porque hay unos que dicen: no, yo soy tan espiritual que no soy oveja. Entonces, ¿qué es? Pastor o lo que sea es oveja. ¿Cierto que sí? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. La oveja tiene una característica, entre muchas, es que no ve más allá de la nariz. Sí, la oveja es ciega, ¿cierto? Y puede estar pasando una adversidad tremenda y la oveja dice: no, esto es todo, estoy fracasada. Estoy parafraseando, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos ovejas y vemos que todo, cuando es la aflicción, uno cree que eso no va a acabar. Pero después de las tinieblas viene la calma y viene la paz. Después de las tinieblas hay un hermoso día. Grandes cosas tiene Dios para nosotros. Le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cierto que sí? Amén. Ahora, ¿cómo debemos comportarnos frente a la prueba los cristianos? Porque es que hay personas que frente a la prueba se derrumban. ¿Cuántos me están oyendo? Póngale atención. Mire, siempre que usted escuche una enseñanza en la iglesia, póngale atención. No sea esos sobraditos que dicen: ah, sí, yo ya lo sé, yo ya lo sé. A mí me ha pasado muchas veces. Cuando yo enseño, no es solo una enseñanza, es una enseñanza profética, porque quizá algunos tendrán que pasar pronto algunas pruebas. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces no lo tome como así, como cualquier cosa. Esta enseñanza que Dios nos está dando es para prepararnos. Cuando vino esta aflicción que pasamos la semana pasada, yo les estaba testificando: Dios me preparó por su palabra. Por eso Dios me ha fortalecido mucho, 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 porque Él me había preparado. Pero usted también tiene que prepararse. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces tenga temor de Dios y no venga aquí de sobrado que: ah, sí, yo ya lo sé, ya, y tranquilo. Escuche lo que le estoy enseñando, porque yo no le estoy enseñando cuentos, le estoy dando la palabra de Dios. Y usted necesita tomar esa palabra para usted ser vencedor. Y yo también, en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier amenaza, en medio de cualquier malicia del infierno, porque el Señor por su palabra
nos hace fuertes y nos da la victoria. La gloria es para Dios. Pero como muchos responden a la aflicción, se derrumban, se desmoralizan, póngale atención, se amargan, se deprimen profundamente, se frustran, se llenan de autolástima, ¿cierto? Reniegan contra la vida y contra Dios. Otros se entregan al licor, a las drogas. Y dice, pero ¿qué pasó con ese cristiano? No, es que tuvo una prueba y se fue a la cantina. Tremendo. No, que tuvo una prueba. Y lo más grave, lo más tremendo, es que aún pastores se han suicidado. Y dicen, ay, los pastores no les pasan así. Hay pastores que no han aguantado la presión y se han suicidado. Entonces, para que usted también piense que esto no es cualquier cosita. A veces hay aflicciones tan tremendas que hasta predicadores se han quitado la vida. ¿Es serio o no es serio lo que les estoy hablando? Gente que se deprime y dice, mejor me mato, me quito la vida. Y si nosotros hiciéramos una encuesta, ¿cuántos de ustedes han querido morirse al menos? O algunos han atentado contra sus vidas. Entonces nos damos cuenta que la cosa no es fácil. Pero ¿sabe una cosa? En Dios siempre hay respuestas. Diga conmigo, en Dios siempre hay respuestas. Pero dígalo con convicción, en Dios siempre hay respuestas. Eso es muy importante saberlo. Por eso entonces necesitamos la palabra. Diga, necesitamos la palabra, la Biblia, que nos da entendimiento. La Biblia nos hace entender, nos hace comprender. Aunque muchos detalles no los podamos discernir, no los podamos poner en orden, Dios nos hace entender por su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces por la palabra entendemos algunas cosas que quiero comentarles. Dice la palabra de Dios que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Entonces lo primero que yo tengo que entender cuando tengo crisis fuertes es recordar que Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Ahora, recuerde que la batalla del cristiano está ¿en dónde? En la mente. Ustedes escucharon cuando Timochenko dijo, ahora nuestra batalla no va a ser con fusiles, ahora nuestra guerra va a ser ideológica. Y dijo, y esa es la verdadera guerra. Y tiene razón, porque es que la guerra más fuerte es en la mente, ¿cierto? Si Satanás le puede a usted hacer creer que Dios es malo, si Satanás le puede a usted hacer creer que Dios es injusto, que Dios lo está tratando mal a usted, que Dios no es ese Dios bueno que dice la Biblia, ya Satanás lo tiene frito. Perdóneme la expresión, lo tiene acabado. Entonces la batalla es en la mente. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12 versículo 1. ¿Cuántos están aquí conmigo en la enseñanza? Dice, no os conforméis a este siglo, versículo 2, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nos está diciendo, ojo con lo que piensas, renueva tu mente. No dejes que la mentalidad pagana y que las sugerencias satánicas gobiernen tu mente. Renueva tu mente por la palabra, porque la batalla es en la mente. Entonces Satanás, cuando tú pasas una crisis, te va a decir, ¿sí ve? Qué bueno es ese Dios que usted sirve, ¿no? Se le murió el hijo, se le murió la hija, tiene un cáncer, qué bueno es ese Dios, ¿cierto? Lo echaron del trabajo, qué bueno es ese Dios. Entonces Satanás va a tratar de venir a su mente y a decirle, Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios te está tratando mal, te está pateando como un balón. Y entonces ahí es donde tú tienes que decidir qué crees. Si aceptas la revelación bíblica que dice que Dios es un Padre bueno, un Padre misericordioso y que nos ama, o le aceptas los argumentos al diablo
¿Cuántos me están escuchando? Pero las consecuencias son estas. Si tú le aceptas los argumentos a Satanás, ya estás derrotado. Pero si tú crees lo que enseña la palabra de Dios y tomas la espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios, tú derrotarás al diablo. Tú vencerás a tu gran enemigo, y él saldrá como un perro espantado, y tú saldrás como lo que eres, un valiente, un hijo de Dios, un victorioso. Y luego de la prueba, Dios mostrará su gloria sobre tu vida. Dale la gloria a Dios, dale la gloria con ánimo. No te dejes derrotar en tu mente, y que la verdad de Dios no se distorsione, sino que tú siempre vas a decir: mi Dios es bueno. Pero aunque Él haya permitido esto, es porque tiene algo mucho mejor para mí. Pero vence en la mente. ¿Cuántos me están escuchando? Muchos son derrotados en la mente. Dicen: no volveré a la iglesia, no volveré a buscar de Dios. No, pruebas hay, dificultades hay, pero la naturaleza de Dios es bondad, es amor, y siempre le daremos la gloria, siempre lo exaltaremos, siempre lo amaremos, y siempre le diremos: qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto le dan la gloria? ¿Cuánto le exaltan? ¡Aleluya! Santo es Dios. Segundo, recuerda que Dios tiene un plan bueno para nosotros. Jeremías capítulo 29. Entonces Dios es bueno. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Entender que Dios tiene un plan bueno para nosotros. Dice Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice así, bueno, de la siguiente forma: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, ¿cierto que sí? Y aunque hayan momentos duros, Dios nos llevará a un plan mayor. La vida cristiana, les decía en el ayuno, es como cuando usted maneja una carretera llena de curvas. La vida con Dios no es una autopista como esas de la costa o del valle, que es larga y recta. La vida con Dios es una carretera con muchas curvas, en la cual usted tiene que estar despierto, porque no sabe lo que vendrá. ¿Sí me hago entender? Y tiene que estar muy atento, porque es apasionante, ¿cierto que sí? Usted no se puede dormir porque viene otra curva y dice: ¿qué será lo que viene detrás de esto? Y usted está en el volante muy atento, ¿cierto que sí? Pero sabe que aunque hayan muchas curvas, cuando lleguemos a ese propósito que Dios tiene para nosotros, vamos a decir: valió la pena, porque ahora lo que Dios ha hecho es algo glorioso, es algo maravilloso. Le doy la gloria a Dios, porque Dios tiene un plan muy bueno. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dígalo: cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, cosas que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios tiene un buen plan. ¿Cuánto le dan la gloria? Dios tiene cosas buenas. Aleluya, santo, santo, gloria a Dios. Y que llore el diablo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Dice Génesis capítulo 50, verso 20. Siéntense por favor. Vosotros ay, Señor, vosotros pensasteis mal contra mí, dijo José, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí está hablando José
a sus hermanos. ¿Qué hermanos? José tenía unos hermanos que eran una bendición. Hicieron una reunión de imponerle las manos, pero no para bendecirlo, sino para matarlo. Y cuando estaban ahí orando, dijeron: uy, no es nuestro hermano, no lo matemos, pero botémoslo allá a la cisterna. Tremendo. Pero luego dijeron: bueno, ¿y de qué nos sirve tenerlo en la cisterna? Vendámoslo como esclavo. Y los hermanitos de José lo vendieron como esclavo. Fue a Egipto como esclavo, estuvo preso. Ustedes saben todo lo que le pasó a José, ¿cierto? Pero José era un hombre de visión de Dios. Diga, visión de Dios. Tenía de Dios revelación y palabra profética, y Dios lo había destinado para ser un gran hombre en su tiempo. Como 15 años de aflicción, de sufrimiento, de tribulación terrible, José se hubiera podido amargar contra ellos, y cuando se los volvió a encontrar diría: voy a mandarlos a decapitar o a ahorcar, algo les voy a hacer, pero los voy a hacer sufrir. Voy a hacerlos que los maten a pellizcos. No, José era un hombre que tenía un corazón perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Y José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy nosotros vemos, para mantener vida a mucho pueblo. Él les dijo: ¿saben una cosa? Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios tenía un buen plan, y por ese plan ustedes no se van a morir de hambre tampoco, porque a través de ese plan de Dios todos vamos a tener la bendición de Dios. Dios tiene buenos planes. ¿Cuántos creen que Dios tiene buenos planes? Dígalo ahí donde usted está. Diga: Dios tiene planes muy buenos, que ahora no los entiendo, pero llegará el momento en que los entenderé. En el momento de la aflicción usted no entiende los planes, pero cuando pasa el tiempo usted dice: ahora entiendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Es bíblico o no es bíblico? Bueno, voy a suprimir aquí otras cosas de este punto, pero quiero ver los otros puntos. Debemos alegrarnos en Dios y darle gracias. ¿Cómo debemos responder a la aflicción? Alegrarnos y darle ¿qué? Gracias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Por favor. Dice la palabra de Dios, primero de Tesalonicenses 5:18, de la siguiente forma: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Dad gracias en qué? No dice renieguen todo, sino dice ¿qué? ¿Dad qué? Dad gracias. Qué hermoso, hermano, que en momentos de aflicción podamos decir: Señor, te doy gracias, porque tú tienes el control, porque tú eres bueno, porque tú tienes un plan, porque tú nos vas a asombrar con cosas buenas. Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lucas capítulo 6 verso 23 dice la palabra de Dios, 6:23 de Lucas: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Alégrese, porque hay un grande galardón a su aflicción. Algo bueno viene. Hay un gran galardón para tu aflicción. Gózate en el Señor. También nosotros debemos negarnos a darnos por vencidos. Solo 2 puntos más. Santiago capítulo 1. Por favor, vamos a mirar. Es importante darle tiempo. Santiago 1. Dice la palabra de Dios, versículos 3 al 4. 3 y 4. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte. ¿Os falte qué? Cosa alguna. Hay que entender que estamos en un proceso, ¿cierto que sí? Y el proceso no se da en un solo día, el proceso es largo. Pero aquí nos da el consejo de la palabra de Dios, es que entendamos que la prueba produce ¿qué? ¿La prueba produce qué? Cada prueba nos hace más capaces para soportar. Nos da la capacidad de tener más paciencia, de tener más persistencia. Aquí el contraste de la paciencia es la persona que se impacienta y dice: pues no sigo, pues ya no más. Pero el apóstol dice que la prueba produce paciencia. O sea que cuando la persona tiene la buena actitud, Dios produce en él más fortaleza para seguir persistiendo. Ahora recordemos a Pablo. ¿Qué diría Pablo? No, yo renuncio. No, yo boto la toalla. ¿Qué diría Pablo? No, que apóstol, es que me llamó a ser apóstol y mire todo lo que me ha pasado. No, ¿qué tal? Hasta luego, me voy a hacer otra cosa. Pedro sí lo hizo, pero recuerde que tuvo que arrepentirse y Dios lo restauró. Pero hermanos, decida que no va a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Con la ayuda de Dios, ¿cierto? Pero digámosle: Señor, con tu ayuda no quiero volver atrás, quiero seguir contigo, porque cada prueba me va a fortalecer. Otro aspecto, dos más y termino. Santiago 5:13. Algo que mucha gente no hace. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Vaya al cine. ¿Está alguno afligido? Váyase al salitre. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Hermanos, el mejor refugio se llama la oración. Si estás siendo afligido, ora. Si la aflicción te consume, ora más. No te hundas en tu depresión, en ti mismo, en tu tristeza. ¡Ora! Y cuando tú ores, respuestas vendrán del cielo. Cuando tú ores, el diablo irá. Cuando tú ores, los cielos se van a abrir y las fuerzas sobrenaturales del Espíritu Santo vendrán sobre tu vida. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Gloria a Dios, levántate de esa silla y empieza a darle gloria a Dios. Dile: Padre, te doy la gloria. A ver, pero empiece a orar. Padre, gracias. Gracias, 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 gracias. Empiece a orar, hermano. Abra esa boca y dígale gloria a Dios. Padre, gracias, porque tu fortaleza está conmigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Orando, orando, orando. Empiece a orar. A ver, pero ¿dónde está el pueblo? El pueblo que ora. Cuando el pueblo ora, Satanás tiembla. Cuando el pueblo ora, el infierno tiembla. Cuando tú oras, se abren los cielos. Empieza a orar, empieza a orar. Satanás
Alaba, alaba.
nuestras manos al Señor. Y lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. La palabra de Dios es grande y maravillosa. Que no nos entristezcamos como aquellos que ya no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos la esperanza en Dios. Y en las pruebas o en las luchas, nuestra alma se ha fragmentado por la tristeza. Jesús le pasó. Jesús dijo: estoy triste hasta la muerte. ¿Y sabe por qué Él dijo esas palabras? Porque Él sabía que muchas de las pruebas que tenemos que pasar nos tendríamos que entristecer hasta la muerte. Pero Él venció la tristeza hasta la muerte para que tú y yo tuviésemos esperanza. Adórale. Jesús, pido que la sangre de Cristo esté en los pequeñitos, desde que está en el vientre hasta el más anciano. Por el poder de la palabra de Dios, declaro la palabra de sanidad en esta mañana. Esta palabra que hemos recibido de restauración, por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada, que no